Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al programa Mundo Literario. En esta oportunidad vamos a conversar con el escritor chileno José Baroja, quien está con nosotros el día de hoy. Él es chileno, pero se encuentra viviendo en México, en Jalisco, Guadalajara. Ya nos estará comentando más al respecto. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Hola Manuel, muy bien, un gusto poder conversar contigo después de tantas lunas de por medio. Y sí, como dices, ya hace bastante tiempo viviendo acá en Zapopan, específicamente en el área metropolitana de Guadalajara. Así que sí, ya chileno, medio adoptado también por acá, por México. Excelente. Bueno, ¿y cómo te ha tratado México? La verdad, ¿cómo es el día a día de un escritor como tú allá en México? Pues a mí me encantaría decir que los días son una panacea gloriosos y que llueven ofertas de trabajo y demás, pero la verdad creo que se padece lo mismo que en muchas otras partes de Latinoamérica, jornadas laborales cansadoras, mucho trabajo de por medio. Y en medio de esa rutina, donde pues los políticos locales también tienen mucho que decir en cuanto a responsabilidad y otras cosas, pues uno intenta continuar con lo que es, o sea, el tema literario, el tema de escribir, el tema de leer, todo ese ámbito que nos define. Ok. Bueno, te comentaba eso, o mejor dicho, te consultaba eso, José, porque, bueno, en México es un país muy grande en el cual se desarrollan actividades y, bueno, además estás en Guadalajara, que es un punto principal, digamos, en el tema de las ferias de libros. ¿Cómo, eh, de alguna manera, cómo has visto que se desarrolla, por ejemplo, las actividades literarias? ¿De cada cuánto tiempo hay alguna feria donde tú te encuentras en Guadalajara? Y si has participado asistiendo, presentando algún libro en la Feria de Guadalajara. Sí, claro, o sea, uno intenta mantenerse activo, digamos, acá en donde uno esté. Afortunadamente, pues estoy casado con una escritora también y por lo tanto compartimos, digamos, esos intereses, esos movimientos, pero sin ánimo tampoco de desmerecer la fama que tiene Guadalajara de ciudad del libro, que fue hace muy poco que se promocionó de ese modo. Pues dificultades editoriales, dificultades de venta, de promoción, de difusión, existen acá como en todos lados. Obviamente está la Feria Internacional del Libro de Guadalajara como epicentro, digamos, casi a nivel latinoamericano, pero también es cierto que mucho de ese espacio es cooptado por las editoriales transnacionales, las más grandes, Alfaguara, Planeta, etcétera. Y a veces los espacios para escritoras y escritores independientes pues se ven reducidos con respecto a lo que uno quisiera. En tal sentido, pues sigue siendo un espacio complejo para el mundo editorial, para el mundo literario, esta ciudad, por más fama que tenga, por más que aparezca el nombre de Rulfo, por ejemplo, como colofón, digamos, de lo que es esta ciudad. Entonces, uno trata de inmiscuirse dentro del mundo cultural, del mundo de las letras, pero a veces también se hace muy complicado, se hace forzoso hacer redes como para poder sostenerlo, además dentro de este espacio. Eh, Obviamente los egos también dan pelea, digamos, dentro de este entorno, circuitos o círculos muy cerrados, eh, cuestiones que dudo que sean ajenas al resto de países hermanos con México. Muy bien, muy importante lo que nos comentas, estimado José, porque en realidad el mundo de la literatura no es
ese mundo mágico, ese mundo que se llena, digamos, de muchísima gente haciendo fila, haciendo cola para que el autor le firme el libro. Esas cosas se Sí, dan cuando ya el autor es consagrado, ¿no? Digamos, cuando el autor ya tiene una carrera realizada, y precisamente debería ser eso a la inversa, cuando jóvenes escritores como tú, por ejemplo, que están eh, promocionando su primer libro, sus primeras publicaciones, deberían tener ese apoyo necesario para que de esa manera los escritores puedan dedicarse a ello, ¿no? En todo caso, yo te felicito porque también has mencionado algo importante, que estás casado no, con una mexicana que es escritora también, y creo que ambos se apoyan mutuamente, ¿no? Me imagino yo que estar casado con una escritora debe ser bastante motivador. ¿O qué nos puedes comentar al respecto, ¿no? ¿Cómo conociste a tu esposa allá en México? Si ambos han escrito, por ejemplo, un libro a cuatro manos, es un proyecto que tienen en mente. Eh, y por ahí, ¿no? Cuando tú estás durmiendo, me imagino que ella está escribiendo, o viceversa, ¿no? Coméntanos esas anécdotas, ¿no? Para que las personas puedan conocer un poco más de ti, José, y luego vamos a leer tu presentación y mostramos tus libros también. sí, mira, solo como para ir aclarando algunos detalles. Por ejemplo, sí, es cierto lo que comentaba sobre las dificultades en particular, pero no creo que solo aplique para escritores noveles. Por ejemplo, en mi caso, que ya llevo varias publicaciones de promedio y cierta, digamos, experiencia dentro del medio, me he encontrado con casos de escritoras, escritores que son bastante consagrados y aún así les cuesta sin el movimiento, digamos, del capital, del dinero por detrás. De hecho, se da mucho acá en México la publicación de autobiografías por sobre o de autoayudas por sobre la ficción, y eso hace mucho más difícil todavía involucrarse en el medio. Te lo dice alguien que honestamente pues no es tan joven, digamos, dentro de este espacio literario. Ahora, en ese sentido, pues el poder compartir una carrera, el poder llevarlo a cabo en compañía del amor el amor de la vida de uno, como es en mi caso Laida Mariscal, pues ayuda un poco a sostenerse dentro de este espacio que se vuelve tan complejo, insisto, incluso para autoras que ya tienen cierto grado de consagración dentro del ámbito literario. Lo de trabajo a cuatro manos, pues la verdad no lo hemos discutido plenamente, por ahí hay algunas ideas, pero lo que ahorita está en camino es precisamente una editorial infantil juvenil, una revista también ligado con ello que se llama Flor Maya, y que, bueno, yo debo confesar que mucho tiene que ver también el espíritu y el ánimo de mi esposa para poder llevarla a cabo como un proyecto, digamos, para este 2026. De hecho, ya sacamos la primera convocatoria precisamente enfocado en lo que es literatura infantil y juvenil, como decía hace un rato. Y bueno, y dentro de ese ámbito es dar batalla, en cierto modo. Por ejemplo, yo te comentaba que ya son muchos años los que llevo dedicado a la literatura, tanto como profesor en un ámbito, como editor, como autor dependiente, dando el salto ya de lo independiente propiamente, pero ella además suma varios galardones de por medio, lo cual dentro de lo que sería la crítica, pues le debería dar un prestigio importante, y aún así el mercado parece sostenerlo todo y ensuciar un poquito lo que es el área de trabajo de lo que es lo literario. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, José, por contarnos acerca, bueno, acerca de tu labor como escritor, cómo la están pasando por allá, y sobre todo también
los proyectos que se vienen, ¿no? A futuro. Sí, Vamos a... de repente yo pienso que, sobre todo cuando uno es más joven y vive en el extranjero, hay como cierta imaginación, cierto imaginario que llega a uno de que tal vez en otros países, no sé, pienso en España, pienso en Brasil, pienso en México, incluso el actualmente nefasto Estados Unidos, las cosas pueden ir mejor, pero la realidad es que el trabajo literario sigue siendo un hacer de obrero, de albañil. Y por cierto, no quiero dejar de destacar el trabajo de mi esposa, de Leida Mariscal, como escritora, precisamente porque no hay que olvidar que hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer y pues con ello todos los desafíos que están ligados precisamente con esas batallas culturales, sociales, económicas que están dando. Así que todo mi respeto a aquellas escritoras, mujeres profesionales, gente con oficio, dueñas de casa, etcétera, que están hoy ya sea marchando o ya sea, pues, conmemorando, digamos, estas luchas sociales de por medio. Muy muy bien, José. Saludamos entonces en este día especial a todas las mujeres, ¿no? Que hacen un mundo mejor, un mundo maravilloso. Vamos a leer tu presentación para que puedan conocerte como escritor. José Baroja es un escritor chileno radicado en Guadalajara, México, licenciado y magíster en letras por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su obra se ha consolidado en el ámbito del cuento contemporáneo latinoamericano. Es autor de libros como Un hijo de perra y otros cuentos, El lado oscuro de la sombra y otros ladridos. No fue un 14 de febrero y otros cuentos, y Sueño en Guadalajara y otros cuentos. Su narrativa aborda la marginalidad, la memoria y las tensiones de la vida cotidiana con una prosa sobria, simbólica y de fuerte carga emocional. Ha participado en encuentros literarios en Chile y México, incluida la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, consolidando un puente cultural entre ambos países. Actualmente combina la creación literaria con la docencia y la promoción cultural, desarrollando una obra que dialoga con las problemáticas sociales contemporáneas desde la profundidad del cuento breve. Radica en Zapopan, Jalisco, con su esposa, la también escritora Leida Mariscal. Muy bien. Podría decirse entonces, si ella es Leida Mariscal, ¿tú eres el general de las letras o no? En general, no, no, para nada. Yo simplemente soy un albañil de las letras tratando de armar mi casita tranquila y relajada para poder seguir leyendo y escribiendo. Bueno, haciendo juego, ¿no? Con las palabras, digamos, de los rangos militares, de los rangos, ¿no? Eh, de poder, por así decirlo. Bueno, vamos a comentar un poco más, José, acerca de tus libros. Por favor, muéstranos en la pantalla esos libros que las personas anhelan conocer y dónde podemos encontrarlo, lo más importante. Bueno, mira, acá está Sueño en Guadalajara y otros cuentos, que fue el último libro que publicó Terra y Nota Ediciones. Y tenemos acá El lado oscuro de la sombra y otros ladridos, que es un libro ya antiguo, al que originalmente la verdad no le tenía tanto cariño, pero que se ha ido instalando muy bien a nivel de, de ventas, de promoción, y que corresponde a una, de hecho, a una editorial peruana que es Grupo Igneo, con su sello Ediquid. Y bueno, los libros están accesibles en muchas páginas acá en México, se puede pedir por Gonville, por Gandhi. Busca Libre también es una buena y muy buena opción, de hecho. Y varios de los cuentos también están disponibles en línea. Es cuestión de colocar mi nombre y van a encontrar mucha información, algunas reseñas, artículos acerca de mi trabajo.
bueno, el último año ha destacado mucho por eso y me ha dejado muy conforme ver que hay personas que se motivan a hacer estudios precisamente de los cuentos que se van publicando. E incluso el primero que mencionaste, Un hijo de perra y otros cuentos, está disponible de manera gratuita en la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, así que para quien quiera puede descargarlo sin problema. Y también en la Biblioteca Pública Digital de Chile, también se puede leer gratuitamente. Y bueno, si alguien tiene tiempo también de ir a la Biblioteca Nacional de Chile, la de México, la de España, y otros países que ya no recuerdo, pero que pueden consultarlo también ahí en el sitio web https://josebaroja.com. Pueden consultarlo, conocerlo un poco más y ver si tienen afinidad o no con el tipo de literatura, el tipo de cuento con el que yo trabajo. Excelente, José. Bueno, muy bien. Invitamos a las personas que nos están viendo a que puedan participar con sus preguntas, con sus comentarios y nos digan de qué lugar nos ven, ¿no? Como dicen por aquí, saludos desde algún lugar de América. ¿De qué lugar? Saludos. ¿De qué lugar de América? Es grande, ¿no? América para los americanos. Saludos al escritor José Baroja. Muy bien. Tu apellido también, ¿no? Es bastante, digamos, peculiar, porque hace referencia con un gran escritor español, Pío Baroja, ¿no? Sí, claro. Ahí está el homenaje personal a un gran autor de la generación del 98. Y José también, al gran José Saramago ahí de Portugal, que son dos escritores que desde la universidad son cabecera, bueno, para esta calva que tengo ahora, pero siguen siendo cabecera. Muy bien, muy bien. Mucho piensas, José. Te iba a consultar, ya que estamos en confianza, estamos, digamos, hemos roto el hielo, me gustaría hacerte preguntas puntuales para que el público pueda conocer un poco más la labor de un escritor que, bueno, pareciera ser bastante prolija, bastante intelectual, pero detrás de eso también hay una fuerza, ¿no? Que está luchando constantemente con rendirse, ¿no? En algún momento, porque, por ejemplo, José, ¿no te ha pasado en algún momento de que vayas a alguna feria de libro, algunos escritores que nos están viendo se pueden sentir identificados, y que no vendas ningún libro en una feria, por ejemplo? Y no creo que uno se vaya a sentir contento, ¿no? Se vaya a sentir muy bien. Creo que se puede sentir decepcionado, se puede sentir un poco derrotado. En algún momento de tu vida como escritor, te pongo ejemplo esta situación, o algunas otras que puedes haber, digamos, atravesado alguna situación, tú has dicho, ya no quiero continuar, o en qué momento tú decides dejarlo todo, porque tú te dedicas solamente a la literatura y yo te felicito por ello. ¿Qué nos puedes comentar respecto a esto, ¿no? Como un mensaje también para las personas que por ahí pueden declinar, ¿no? Y que no lo hagan, que sigan adelante. Bueno, este yo creo que es el consejo que va de cajón, que un escritor, una escritora tiene que ser terco con el sistema, sobre todo por lo que te comentaba al principio, están todas las dificultades, están todas las hostilidades, está la producción en masa hoy en día que no discrimina entre la calidad literaria, la cantidad literaria o incluso la cantidad de seguidores que pueda tener alguien en las redes sociales. Entonces, hay que ser terco, hay que ser porfiadísimo en esto para poder dedicarse a las letras, pero no es solo un sentido hedonista de escribir por escribir, sino que es algo ya personal, místico, si quieres, que a uno lo llena y lo obliga a llevar al papel estas cosas que uno va viendo, estas visiones críticas que uno va pensando, estas imaginaciones además que van surgiendo. Y probablemente esa misma intensidad, esa misma fuerza, es la que acaba llevándote a escribir sí o sí. Y claro, situaciones van a haber muchas, pero si uno se pone a meditarlas, la venta o no del libro en ciertos momentos, pues básicamente son aterrizajes forzosos también para
para el ego insuflado que de repente tenemos las personas que nos dedicamos al arte, sobre todo los más jóvenes, sobre todo las más jóvenes, los que van empezando, de creer que su obra ya está acabada, ya es lo mejor del universo y por lo tanto debería ser adquirida básicamente por cualquier persona. Con los años uno va aprendiendo que su obra nunca está terminada, de hecho, por el contrario, uno siempre va perfeccionándose a partir de la lectura, a partir del conocimiento, a partir de las experiencias, y por lo tanto la mejor obra que uno puede hacer está por escribirse. Entonces, yo diría que no debería uno desilusionarse de esas situaciones. Me preguntaba si me ocurrió alguna vez, pues, no propiamente el no vender libros, tal vez la cantidad, la expectativa respecto a la cantidad de libros que iba a vender era mucho mayor de lo que realmente podía hacerse en ese momento, pero sí en alguna ocasión me tocó presentar el libro básicamente sin nadie delante. Afortunadamente era un streaming, por lo tanto la cámara solo apuntaba ahí a quienes estábamos presentes en la mesa y un poco de pantomima y de teatro de por medio para hacer entender de que no, esto estaba llenísimo. Pero son experiencias que además pueden aportar a la obra literaria. Jorge Luis Borges decía que básicamente todo lo que vivimos, parafraseándolo obviamente, todo lo que experimentamos es materia de nuestras creaciones. En particular, en mi caso, pues el cuento. Entonces, más bien, si podría conjugar esto en una sugerencia, en un consejo, sería pues no rendirse y dar la pelea hasta el último round, no esperar tampoco el milagro de ser descubierta así de manera mágica, porque su trabajo es lo más fenomenal, sino que ir picando piedra, como te decía al principio, un albañil armando su casa, con paciencia, con tiempo y leyendo por sobre todo. El placer no está en la escritura propiamente, está en la lectura, siempre digo, pero uno tiene la necesidad de escribir y luego viene la tranquilidad ahí de encontrarte con un amigo o una amiga dentro de un libro. Sabias palabras, José, te felicito por ese mensaje. Uno disfruta más leyendo, totalmente de acuerdo, que escribiendo, ¿no? Eso sí, puedo dar fe de ello, aunque muchas veces la labor del escritor no solamente queda en escribir, que es lo más importante, ¿no? Debería ser lo más importante, sino que el escritor también tiene que asistir a la presentación de su libro, también asistir a una firma de libros, promocionar su libro. El escritor necesariamente tiene que cumplir con todas esas actividades múltiples, labores, ¿no? Porque si no lo hace, nadie lo va a hacer por él. Hay editoriales, muy pocas, diría yo, que apuestan por promocionar, difundir y publicitar el libro del escritor, sino más bien es el trabajo de publicarlo, ¿no? Y ahí queda, que no está mal, pero se pierde de lado el tema de la promoción y publicidad. Muy bien, tenemos en la pantalla, José, dos de tus libros, Sueño en Guadalajara, que se puede conseguir a través de Busca Libre, ¿no? Lo he visto en internet hace un momento, y El lado oscuro de la sombra y otros ladridos, ¿no? Este libro también se puede conseguir en Busca Libre. Sí, sí, y de hecho ese libro es particularmente fácil de adquirir allá en Perú, precisamente porque la editorial que está a cargo es una editorial situada allá en Lima. Entonces, es un libro que, por cierto, si alguien quiere echarle un vistazo antes, también está en la Biblioteca Nacional de Perú. Perfecto, muy bien. Gracias por la información, José. Y bueno, ya más adelante compartes también cómo podemos descargar tu libro. Hay uno que está gratuito para que no nos baneen aquí, ¿cómo se llama? Memorias de un hijo de pera, para que no nos baneen. Sí, Un hijo de perra y otros cuentos está en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Perfecto, perfecto. Tal cual. De hecho, ustedes ponen el título Un hijo de perra y otros cuentos, José Baroja,
y pueden descargarlo directamente. O precisamente se meten al sitio web oficial, josebaroja.com, y ahí hay enlaces a librerías, hay enlaces a artículos. Me encantaría decir que tengo todo lo que se ha publicado acerca de esos libros, pero no, es trabajo titánico, pero sí hay algunas referencias, hay algunas cosas que pueden ser de interés. Perfecto, muy bien, aquí está la información entonces en la pantalla, josebaroja.com, y van a encontrarse con la variedad de libros, información también aquí, José Baroja entre México, entre Chile y México, México, la ciudad soñada y el país real. Muchísima información, ¿no? Algunas columnas, algunos posts, perdón, escribir desde el borde, notas sobre la obra de José Baroja. Sí, Entre... exacto. De repente, bueno, Google tiene sin ánimos de hacer publicidad a Google, pero Google tiene una herramienta muy útil que es de las alertas. Entonces, configurado eso, a mi correo me están llegando continuamente menciones, reseñas, apariciones de aquello que yo le pedí, en particular sobre mis libros, y por lo tanto puedo ir más o menos siguiendo si, no sé, algún periodista en México, en Chile o en otros lados eh, tiene o ha publicado algo al respecto. Por eso, pues, los que aparecen ahí, por ejemplo, son artículos críticos acerca de mi trabajo reciente. Interesante. Entonces los invitamos a todo el público que nos ve a poder seguir el trabajo del escritor chileno José Baroja. Van a encontrarse con una gran variedad de temas relacionados a la literatura. Bueno, y precisamente también en esta página se puede encontrar información acerca de La Otra Historia, ¿no? El programa de radio en vivo en el cual, bueno, tú compartías estas píldoras con los escritores, ¿no? Un pequeño mensaje, una pequeña lectura de los escritores. Y la productora de este programa, ¿no? De La Otra Historia, era tu esposa, ¿no? Leida Mariscal. Sí, bien, qué mejor, ¿no? Yo estaba contratado ahí por mi amada esposa que se hacía cargo de ese programa, que pues lamentable o afortunadamente el tiempo ya lo dirá, por lo menos en cuanto a la posibilidad de tener oportunidad de hacer otras cosas, terminó ahorita en febrero, pero estuvimos 3 años al aire haciendo difusión, en particular de artistas de toda índole de acá de Guadalajara. Así que no ha muerto el proyecto, pronto estaremos subiendo las grabaciones de las últimas temporadas a YouTube, a Spotify y a otras redes, por si alguien ahí tiene también la curiosidad de escuchar acerca de otros artistas, porque finalmente el objetivo de ese programa es, bueno, el mismo que tienes tú, Manuel, aquí con tu programa, que es hacer difusión para artistas en este caso, pues era de Guadalajara, de Jalisco, pero se entiende más o menos el mismo objetivo. Muchas gracias, sí. Efectivamente, este tipo de programa sirve para que las personas, en este caso los escritores, puedan difundir sus libros. Y hago una invitación a todos los que son escritores a que puedan tener esa iniciativa de poder crear este tipo de espacios. Todos lo pueden hacer y tengan por seguro que cuando lo intenten por primera vez, tal vez les puede ser un poco dificultoso, ¿no? Manejar el tema de los comandos, el tema de la edición aquí en la pantalla, pero poco a poco y paso a paso se van a familiarizar y tengan por seguro que si lo hacen 2 veces, 3 veces, va a ser lo mismo que la escritura, ¿no? Se van a acostumbrar, les va a gustar y sin querer queriendo, ¿no? Como diría el famoso Chespirito, sin querer queriendo, van a tener un programa y bueno, puede ser muy exitoso, ¿no? Así que anímense, estimados colegas escritores. Te invito también a ti, José, con tu esposa y con el grupo de amigos que tienen allá en México, que puedan hacer algo parecido, ¿no? Y sería, creo que yo, muy satisfactorio, muy provechoso para la literatura, ¿no? No solamente para los escritores, sino para la literatura que necesita espacios similares. Sí, Muy claro. bien. De hecho, uno no puede quedarse solamente en la crítica de la falta de oportunidades, de espacio de difusión y demás,
sino que uno tiene que ir un paso más allá y, bueno, si no existe el lugar como para poder hacer difusión, para crear las redes, pues somos creadores al fin y al cabo, tenemos las herramientas como para poder apoyar sobre todo a escritoras y escritores que necesitan de esos espacios para poder darse a conocer, dar a conocer sus letras. Y ahí también entra pues el proyecto que tenemos con Leida de la editorial y esta convocatoria que va enfocada directamente a darle voz a autoras, autores del ámbito de la literatura infantil juvenil, a través de una revista, eventualmente la editorial. Así que también invito a las personas que nos están viendo o escuchando a que pues se metan ahí a nuestras redes, leidamariscal.com, josebaroja.com, o en Facebook, en Instagram, para conocer de qué va y si se animan, pues participar. Va a ser un gusto ahí estar leyendo sus textos. Perfecto, José. Bueno, vamos a continuar con el programa. Estamos ya cerca de la mitad del programa, pasa rápido el tiempo. Vamos a saludar a las personas que nos ven, de qué parte nos están viendo, y luego vamos a hacer unas preguntas ping-pong, rápidas, breves, para conocerte un poco más y para ir avanzando, y finalmente también que nos puedas hacer una lectura, si te parece, ¿no? Ya más adelante selecciones un pequeño párrafo. Muy bien. Saludamos a Yulisa Cruz, buenas tardes, gracias por compartir. Gracias también a Chepe Cuea. Hola, soy de Colombia, el soñador de letras. Interesante, ¿no? Interesante el nombre. Gracias a los amigos de Colombia que nos ven. También por aquí nos saludan desde Yucatán. Fer López, saludamos a Fer López para México, ¿no? Yucatán, México. Desde la Ciudad de México, autor de fantasía, aquí presente, Alan Amaro. Muy bien. Saludamos a las personas también que nos ven desde España, David Maroto Avilés. Un abrazo para David y para las personas que nos ven también desde Ecuador. Gracias. Muy bien, empezamos entonces con el ping-pong literario y en esta parte del programa ustedes también pueden participar, las personas que nos están viendo, con alguna pregunta, con alguna palabra, con lo que deseen, que el invitado, José Baroja, escritor chileno, deseen que responda. Vamos con la primera pregunta en este ping-pong. Breve, José, un pequeño análisis también de unos segundos te puedes tomar, ¿no? Para hacer un análisis. ¿El escritor nace con ese talento o se hace en el camino? Ay, pues típica discusión. Pienso que el escritor consagrado se hace. Muy bien. Como diría, o como diría mi homónimo, ¿no? Manuel Escorza, el escritor es 99% transpiración y 1% inspiración. Sí, famosa frase que ya se la han atribuido muchos escritores, escritoras. Todos se la han atribuido. Muy bien. Esta pregunta, solamente un escritor ha tenido, digamos, la valentía de responder distinto a los demás. ¿Recibirías un premio económico, monetario, de una persona o institución cuestionada, José? No. Muy bien. Solo un escritor me respondió que sí, solo uno, y me dijo de que, bueno, que lo haría por el dinero, ¿no? Sí, me imagino, sin ánimo de juzgar, pues básicamente toda mi literatura se inscribe dentro del contexto de crítica social, de la marginalidad, de dar voces a los que no tienen voz. Entonces, en mi caso sería una autodestrucción respecto a mi coherencia y mi validez moral. Entonces, no hay forma que pudiera hacerlo. Muy bien, muy bien. O lo recibo y me retiro. No quedaría otra porque nadie más compraría mis libros. Hace recordar muchísimo al gesto que tuvo este filósofo francés que rechazó el premio Nobel de Literatura, Jean-Paul Sartre, ¿no? Que en su condición de filósofo no podía recibir este premio, ¿no? Que de alguna manera se está sujetando, digamos, al poder, por así decirlo, ¿no? Uno tiene que tener como escritor la libertad, y cuando recibe un premio, esa libertad se pierde.
y bueno, él rechazó el Premio Nobel de Literatura. Claro, Obviamente que luego de enterarse, y esta es la parte curiosa, José, ¿no? No hay información, digamos, mediática, por así decirlo, de esto otro que te voy a mencionar. Lo leí en una revista, me parece que en un post literario, pero bastante serio pareciera ser. Últimamente estoy guardando algunas publicaciones, pero publicaciones muy antiguas, vamos a decir más de 5 años. Prácticamente no tengo, digamos, ese, esa pequeña biblioteca, ¿no? Pero lo voy a encontrar pronto. Y en esta publicación, en este post, bastante curioso, decía de que Jean-Paul Sartre, luego al enterarse de que el premio Nobel no solamente era una distinción, sino que venía, o tenía, digamos, un dinero de por medio, caramba, dijo que, bueno, con esto voy a pagar las cuentas, las deudas, ahora sí lo quiero recibir, pero no. Y recordamos finalmente el gesto, ¿no?, del rechazo, pero no de que luego él quería tener ese premio, ¿no? Bueno, son, ¿qué te puedo decir? Son ocurrencias, ¿no? Cosas por ahí. A claro, ver, es como memoria apócrifa no verificable de por medio. así es, así es. Pero, como te decía, mira, los seres humanos somos de oscuros y claros, sí, sí o sí, o sea, tenemos cosas malas, tenemos cosas buenas de por medio. Entonces creo que uno tiene cierta obligación ética de por lo menos intentar ser coherente en las cosas que se puede ser coherente. Así Así es. que, no, mi respuesta definitivamente sería uno. Creo que el precio a pagar sería más caro que cualquier otro, que cualquier premio en dinero al fin y al cabo. Excelente, excelente. Mira, fíjate de que grandes escritores, voy a mencionar a uno, y aquí viene otra pregunta en este ping-pong. Julio Ramón Ribeiro, por ejemplo, recibió el premio La Orden del Sol, una distinción, la máxima distinción a nivel de gobierno, por así decirlo, de Estado, en el Perú, de gobierno de Alan García, ¿no? Y bueno, Alan García fue un gobernante muy criticado, ¿no? Perú entró en una época de inflación y recibió el premio, esta distinción de parte de su gobierno, ¿no?, de Alan García, y es, bueno, a pesar de eso, él es un escritor muy querido. Mario Vargas Llosa también, que estaba luchando en contra del fujimorismo al hablar de política un poco, y en los últimos años de su vida decidió apoyar todo eso que luchó, digamos, durante parte de su vida, ¿no? O sea, como que claudicó, queda el genio, pero también queda eso que tú dices, ¿no? De José, de que el costo puede ser muy alto, ¿no? Pero yo creo Sí, que claro. Y finalmente, respondiendo ahí un poco a Chepe, no se trata de no ganar dinero con lo que uno ama, más allá de que uno necesita pagar cuentas y demás, sino de mantener cierta coherencia personalmente y obviamente sin juzgar a quien opine distinto. Creo que la coherencia es central para alguien que respete el oficio, digamos, de escritor. así es. Bueno, seguimos con el ping-pong literario para seguir avanzando también. ¿Quién es tu escritor de cabecera? Bueno, puedes mencionar uno, unos pocos si deseas. ¿Qué escritores Sí, son? me facilitas un poquito la cosa si me dices varios escritores, porque tú sabes que uno lee un montón y también pasa por épocas, ¿no? Entonces, hubo un momento que Jorge Luis Borges, por ejemplo, fue escritor de cabecera, andaba con ficciones para todos lados. Roberto Bolaño también fue escritor de cabecera. Vargas Llosa con su Ciudad de los Perros, sin duda, en algún momento también fue importante. La Fiesta del Chivo, por ejemplo. Oscar Wilde también era muy importante. María Luisa Bombal. Leida Mariscal también tengo que incluirla ahí porque muchas Claro, veces envidio muchos de los textos que escribe, algunos que todavía no ven la luz, pero a veces pienso, chin, cómo me hubiera encantado a mí haber tenido esa idea y llevarla al papel. Entonces, pienso que la literatura en sí misma es mi cabecera. Si no, no hubiera estudiado letras ni me enfocaría solo en las letras en mi vida. excelente, muy bien.
En esta parte del programa, por ahí veo preguntas, veo también la participación de nuestro amigo colombiano, Chepe Cuellar, ¿no? Que está comentando cosas muy interesantes, ahora lo vamos a leer. En esta parte del programa, si me permites unos segundos, José, voy a mencionar a un gran escritor, en este caso Fernando Castillo, un escritor, un amigo de República Dominicana. Bueno, él tiene un libro, el escritor Fernando Castillo, Odisea en el Mar Caribe. Es un libro que se puede adquirir en Apple Books, Amazon Kindle, también está en diversas plataformas digitales. El programa Mundo Literario llega gracias a nuestro amigo Fernando Castillo. Así que los invitamos a poder adquirir su libro, Odisea en el Mar Caribe, un libro también que ha tenido una reseña muy importante de parte del periodista y escritor Rodolfo Ibarra. Hace unas semanas, este libro ha sido reseñado en el Diario Uno, es un periódico de circulación nacional aquí en Perú, ¿no? El Diario Uno, el columnista, el escritor y periodista Rodolfo Ibarra hizo una excelente reseña del libro Odisea en el Mar Caribe, haciendo un guiño también a la fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa, ¿no? Así que los invitamos a leer una novela fascinante, una novela muy interesante y que habla un poco acerca de la migración, de los problemas que se están viviendo en la actualidad, ¿no? En el cual la esperanza es lo último que se pierde. Odisea en el Mar Caribe, disponible en Apple Books y Amazon Kindle. Gracias a nuestro amigo Fernando Castillo. Muy bien, vamos a leer las preguntas en este ping-pong también. Te voy a leer 2 o 3 preguntas. A ver, Carmen Rosa Montero, a la que le enviamos un fuerte abrazo, que nos ve desde Bogotá, por aquí. Ella es boliviana, pero está en Colombia. Nos dice, ¿los premios son importantes para un escritor, José? Y por aquí otra pregunta, a ver, otra frase por aquí. Muy bien, ¿los premios son importantes para un escritor? ¿Y qué opinas también de que no hay nada más dichoso que ganar dinero con lo que se ama? Gracias, Chepe Cuellar. Bueno, la primera pregunta sobre los premios. Pues hoy en día, viendo toda la maquinaria editorial que hay de por medio, tal vez la idea de los premios en sí está bastante cuestionada. Ahora, si me preguntas, ¿es importante en la carrera de un escritor, de una escritora, haber recibido premios? Pues por supuesto que sí, porque valida de cierta manera la trayectoria que has llevado. Obviamente va a depender mucho del premio y creo que eso lo puedo ligar con el tema también de recibir el premio en dinero, por ejemplo, de alguna institución cuestionada o demás. Depende mucho del premio, depende mucho quién da el premio, si va a ser o no relevante la carrera de él o la autora. Muy bien, José, vamos a continuar entonces aquí en este ping-pong literario a las personas que nos ven desde Colombia, porque hay varias personas que están viéndonos desde Colombia. También para María Zarco, saludos desde Morelia, Michoacán, México. Saludos a Michoacán. Michoacán. Un abrazo para los amigos mexicanos. Qué ganas de estar en México. Te envidio, José. Es una envidia realmente, una envidia sana. Saludos para Jason Solano. Saludos desde Colombia. Un abrazo para los amigos de Colombia. Saludos desde Chile también para Palmira Hinojosa, ¿no? Es inevitable que teniendo un amigo escritor chileno sea el invitado del día de hoy, que no haya público de Chile. Es importante por eso, ¿no? El programa también, y gracias a los amigos chilenos, que los considero sí, saludos hermanos. también a las personas que vean el programa luego, porque donde queda ahí en línea, pues más personas tienen la posibilidad de verlo y muchas gracias también ahí por acompañarnos. Gracias también a las personas que nos ven desde Austria. Un abrazo para las personas que nos ven. A veces llegamos a países poco, digamos, sintonizados, ¿no? Pero de todas maneras nos ven, ¿no? De diversas partes del mundo y yo me he quedado sorprendido también, ¿no? Hay países como Vietnam, hay países de diversos países, ¿no? Sí, claro que a uno lo obliga a ir a buscar en el mapa, ¿no? A ver, ¿en qué parte de, no sé, de Europa Oriental, de África, de Asia está metido ese país? Oceanía también, para no dejarlo fuera. Sí, nos une la literatura.
Muchos escritores mueren sin ser leídos y lo peor de todo, sin dinero, al menos para pagar una timba. ¿Una timba será o una tumba? Yo creo que es la tumba, aunque lo de timba está bonito como Claro, neologismo. para los juegos, ¿no? Sí, mira, eso es un hecho y lo ha sido así siempre en la historia de la humanidad, más hoy en día con la sobreexplosión del tema editorial, donde muchas personas, si tienen lana, tienen el dinero suficiente, pueden autopublicarse sin mediar de por medio ni revisión ortotipográfica, ni corrección de estilo, ni nada. Eh, entonces, es inevitable que dada esa masa de publicaciones, pues haya muchos que lamentablemente vayan quedando fuera del mapa y fuera del monstruo que es el editorial. Y ahí es donde empieza el trabajo, las redes, ojalá ser leído, la conexión acá, la conexión allá. Es un entramado que lamentablemente no salva a todo el mundo y sí, sin duda, habrá gente que lamentablemente nunca sea leída y da para escribir una novela, ¿no? O un cuento al menos, el escritor o la escritora no leída. Creo que Muy me pondré bien. manos a la obra terminando el programa. Cuando tengas ese cuento, por favor, compártemelo con toda confianza, para poder compartirte mis opiniones. Bueno, seguimos entonces en este ping-pong literario y vamos con dos preguntas, digamos, más a fondo, ¿no? Respecto a José Baroja, para conocerlo un poco más. José, ¿qué significa, o mejor dicho, cuál es tu mayor sueño en la vida? A nivel personal, me imagino que ya lo lograste, ¿no? Eh, Pues sí, ¿cuántas personas pueden decir que conocieron al amor de sus vidas en esta exacto. vida en particular? Así que con esto yo ya me puedo morir en paz. No me voy a morir pronto porque hice una promesa de que iba a estar hasta el último día posible de la existencia, pero con eso ya tengo la verdad, porque finalmente ese sueño, que es un sueño emergente, la verdad no lo esperaba, apareció repentinamente, pues todo lo demás va de la mano, el poder dedicarme a la literatura, el poder escribir, el tener metas ligadas con lo literario. Así que me considero un hombre, un escritor, digamos, afortunadísimo en esta vida. Y bueno, tu mayor sueño literario, perdón, el mayor sueño de la vida lo lograste, y tu mayor sueño literario, por ahí, Pues ser leído para no morir desconocido en una tumba. muy buenas palabras, invitan a la reflexión. Las librerías, ¿qué significa para ti? Ay, pues como en todo hoy en día hay de todo, ¿no? Está la librería que se enfoca netamente en lo más comercial, digamos, en aquello que me asegura que voy a tener ventas. Están estas librerías pequeñas que se la juegan un poquito más por descubrir autores, autoras. Están las librerías de barrio, digamos, esas más pequeñitas que tratan de hacer una labor social muy fuerte. Entonces, la librería es esencial dentro del campo literario, así como lo son los críticos, por más que uno pelee con ellos, así como lo son los lectores, las lectoras. Creo que es todo parte de ese, bueno, voy a repetir el concepto de eso de campo literario, no es concepto mío de Bordeaux, pero creo que aplica muy bien. Muy bien, gracias José. Ahora si puedes seleccionar algún texto para que nos puedas leer, un pequeño párrafo, tal vez no tan extenso para continuar. A ver. A ver, veamos, mientras no sé, pregunta algo más y rellena para encontrar algo interesante. Perfecto. Sí, no te preocupes. Bueno, voy aquí leyendo los saludos. Odilon Adán. Hola, así es. Algunos artistas y escritores mueren sin que vendan mucho o casi nada y en ocasiones es cuando se vuelven famosos. Eso pasa, ¿no? La cultura post-mortem o el escritor post-mortem también da para escribir ¿no? Esto da para escribir un pequeño relato, un pequeño ensayo acerca de muchísimos escritores, ¿no? Que fallecieron y luego de muertos se hicieron famosos, ¿no? Sí, Por exacto. ejemplo, De hecho, la historia de la literatura está lleno
de esos casos. Tenemos el caso, vale la redundancia, de Kafka, que hasta pidió que le quemaran su material. Tenemos el caso de Gustavo Adolfo Bécquer, que también se la pasó toda mal en su vida y después se vuelve en emblema del romanticismo español. Y por cierto, aprovechando el día, cuánta autora que fue desconocida, que no pudo firmar sus libros con su nombre porque no era bien visto que mujeres escribieran, o que simplemente desaparecieron del mapa sin saber que su obra podía haber sido tremendamente relevante. Pienso en esta discusión que se ha dado últimamente del boom latinoamericano, que si uno ve el listado, pues claro, son puros escritores, y a estos últimos años ha estado la reivindicación de autoras que fueron quedando relegadas, digamos, de ese espacio, sobre la base del contexto cultural, de la época, etcétera. Entonces, sí, es bien complejo, digamos, dedicarse a las letras. Muy bien, José. Gracias, gracias. ¿Qué nos vas a leer? A ver, ¿de qué libro es el Mira, te párrafo? voy a leer un pedacito, al menos lo que alcancemos. Esto es de Sueño en Guadalajara, se titula Godín. Godín es el asalariado acá en México, y de hecho es un cuento que le ha ido bastante bien. Supongo que todo asalariado latinoamericano en algún momento se siente identificado por esto. Entonces lo leo, dice: Godín, dícese en México del oficinista de 9 a 18 horas o de cualquier otro asalariado al que su jefe inmediato le diga, durante su primer día de trabajo y con toda la naturalidad del mundo: bienvenido, desde hoy tu cuerpo y alma nos pertenecen. No es broma. Esas fueron las primeras palabras que pronunció el de por sí atrevido licenciado Echeverría. Lo hizo, para más espanto del lector, casi al mismo tiempo que sobre su rostro una sonrisa graciosa y enorme se ensanchaba más y más, a la par de cada sílaba que su subconsciente había elegido como la más apropiada para saludar a Jaime, el nuevo Godín. Pobre e infeliz hombre, quien en su sorpresa solo atinaría, por eso de las circunstancias y de los modales, a sonreír de vuelta, mientras contemplaba los blancos y afilados dientes del que ahora sería su patrón. Solo eso, pues pese a lo mefistofélico de la frase que lo acompañó, Jaime no dudó ni por un segundo en estrechar la mano de su ahora bienaventurado benefactor, al mismo tiempo que expresaba, al modo de quien ha sido salvado por la divina providencia, gracias. No hemos de juzgarlo. Después de todo, al igual que muchos otros mexicanos, Jaime ya cumplía casi medio año sin encontrar trabajo, y pues no manches, esta se avisoraba como una gran oportunidad para pagar deudas y comenzar a vivir como todo ciudadano decente lo desea. No por nada, su reverente gracias y obviamente su sumiso apretón de manos se constituían allí, y nada más que allí, entre esos dos hombres, como la representación perfecta de un sueldo que, a su parecer, no resultaba ser tan deleznable como el de otros muchos acá en Jalisco. De hecho, resulta posible afirmar que su actitud, en particular con respecto a la al menos inquietante lección gramatical del licenciado Echeverría, se debiera ante todo a las sumas y restas que Jaime realizaba dentro de su cabeza, al tiempo que se repetía en esta, a la manera de una gotera de baño mal arreglada: un sueldo fijo me dará seguridad, y la seguridad me brindará felicidad, y la jubilación tranquilidad, y la tranquilidad de viejo incluso más felicidad. No obstante, y fuera de cualquier otro cálculo, un momento mínimo de cordura lo atraparía justo cuando caminaba rumbo a un pequeño cubículo blanco, ubicado en una sala sin ventanas y pintado a la manera de la muerte oriental. Desde hoy, tu cuerpo y alma nos pertenecen, repitió. Sin embargo, entonces no le dio mayor importancia. Antes de ser Godín, Jaime oficiaba por 79 miserables pesos la hora como maestro de asignatura en una de las muchas universidades de Guadalajara. Muy poco para cualquier pretensión de futuro,
y muy poco para cualquier aspiración de presente. Y eso que Jaime era un buen maestro. Pero lo cierto es que quien dijo que la educación es lo más importante dentro de la sociedad contemporánea no conocía México, o quizá nunca pasó una temporada trabajando acá, mucho menos conoció los gobiernos de turno. Dicho de otro modo, quien no ha conocido cómo funcionan las cosas por estos lados, no entendería lo normal que le parece a la mayoría el recibir un sueldo bajísimo, el mantener la cabeza abajo, el disfrutar las lambisconerías consentidas y la imposibilidad cierta de ascender, a no ser que se llegara a tranzas, palancas y otras argucias propias de quien entiende, al modo en que lo hacen las máximas autoridades de nuestro país, que la única forma de vencer al Estado es la trampa, la tangente. Si no, al foso o a la chingada. ¿Y qué decir si eres mujer indígena o peor, mujer indígena? Pues te jodes más. La neta es que entre arriendos, comidas, transportes, la edad le caería encima a nuestro protagonista. Y con esta, el aterrizaje forzoso con respecto a la posibilidad de que todo su esfuerzo, digno del más supremo mártir de la independencia, arriba Hidalgo, fuera realmente para crear un mejor país. Chinga tu madre, Hidalgo. En términos locales, todo se había ido a la tiznada, hace rato, y él ya lo había descubierto desde hace mucho. Solo que para aceptarlo fue preciso rendirse primero como pedagogo, muy tarde, para morir lentamente después. Así que, sin más que hacer, ahí estaba nuestro Jaime, ciego, sordo y mudo, aceptando una chamba que pagaba significativamente mejor que la docencia. Esto aún cuando el Godín aceptara vender su dedo y su culo para uso privado entre las 9 y las 18 horas de lunes a viernes y entre las 9 y las 14 los sábados, sentado hasta enrojecer en un cubículo en forma de trébol que a fuerza compartía con 3 colegas más, Juanita, Lupita y Alfredo, y con la obligación de identificarse dactilarmente para salir, para comer y hasta para ir a cagar. Por lo demás, Jaime había encallado, nunca mejor usado el adjetivo para él, entre esas 4 paredes pintadas de un blanco tan profundo que quien lo mirara fijamente correría el riesgo de olvidarse de cualquier cosa que ocurriera fuera de ahí, hasta de repente dejar de existir para el mundo. Benditos sean quienes hacen caso a su intuición. Desde hoy, tu cuerpo y alma nos pertenece. ¿Realmente había dicho eso el licenciado? Muy tarde para darse cuenta. Y bueno, lo dejo hasta ahí, el cuento prosigue, pero para qué darle remate si lo pueden también encontrar ahí en línea. Bastante jocoso, divertido, invita también, ¿no? A poder conocer la realidad, ¿no? Me gustó eso de cómo hacerle trampa, ¿no? Cómo hacerle trampa. Sí, Muy y en bien. parte tiene que ver con lo que platicábamos al principio, o te mencionaba al principio, sobre esto que sí creo que es correcto lo que dice Borges, que uno vive experiencias, vive la existencia precisamente para nutrirse de material para su, bueno, en mi caso los libros, pero otros artistas lo encontrarán para la escultura, lo encontrará para la pintura, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, José. Ha quedado corto el tiempo, nos queda un minuto. Agradecer a todas las personas que nos ven desde Ecuador, desde diversas partes del mundo, de Colombia, Chile, ¿no? Austria. Y desearte lo mejor, José. Ojalá podamos muy pronto coordinar. Ya vamos a conversar por interno. Quiero agradecer también a Camilo Montesinos Guerra, escritor chileno radicado en Arica, por enviarme este libro, Ecos de Fin de Mundo, que muy pronto voy a estar comentando. Tu mensaje de despedida, por favor, José, y ya coordinamos muy pronto otra presentación al lado de tu esposa también, ¿no? Sería genial. Sí, claro, tú invítala nomás, ella va a estar presente sí o sí. Gracias, Y José. bueno, mensaje ¿Cuándo nos final, vemos pronto? agradecerte mucho el espacio, invitar a quienes se quieren dedicar a las letras, como siempre es una pregunta de cajón en ferias, por cierto, a, a nutrirse de lectura, a leer de todo, no censurar, digamos, ahí su curiosidad y a arriesgarse, participar
en concursos, en convocatorias, en lo que les permita ordenarse para escribir, más allá de si ganan o no. Y es básicamente eso, ratificar la literatura es un acto de terquedad existencial, así que a pelear con todo. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias por vernos el día de hoy.